Ahí está. Ahí está. Hoy esto, envié un poquito tarde la grabación la verdad tuve unas dificultades, pero más de esa dificultad fue el bendito ese alemán que se le mete a uno y se le olvidan las cosas. Eh, Entonces, qué pena que lo envié un poquito tarde. Lo envié hoy, pero bueno, lo pueden ver Ah, igual lo vi y vi que ya lo han visto como como cuatro personas lo habían visto que, bueno, no es siendo más, vamos a compartir aquí la sesión. Ir a compartir. Ok. Ah, listo. Bueno, ok. Están viendo todo yo, ¿cierto? sí. Cuando alguien quiera dar una 50. opinión, participar, intervención, ya saben que no los puedo ver, entonces por favor me interrumpen. ¿Listo? Bueno, para hoy, seguimos el Evangelio de Mateo. Hoy estamos ya con la clase 16 pero del Evangelio de Mateo. Llevamos 16 estudios de Mateo, qué interesante. Y seguimos estudiando, ya terminamos el capítulo 11. Estamos, esta es la segunda sesión del capítulo 12 que hemos llamado Diversos Hechos de Jesús. Y tiene por título, desde el capítulo 12 versículo 15 al 32 hay un título que dice Una casa dividida, pero también ¿qué es el pecado imperdonable? Que lo vamos a explicar claramente también. Y la cita para esta semana la encontramos en Mateo. Tengo mal la cita ahí, no es 12:7 sino 12, ya les doy exactamente, pero la voy a leer mientras tanto. Dice, el que no está a mi favor está en contra mía, y el que está conmigo no recoge, desparrama. Eso lo encontramos en 12. ¿A quién me ayuda por acá? Vamos a ver, 12. 12:30, es 12:30, no 12:7 sino 12:30 es la cita. El que no está a mi favor, dice acá en la versión de Dios habla hoy, está en contra mía, y el que, No y me, el que no me puede conmigo no descargar. recoge, desparrama. En la versión Reina Valera creo que dice que el que no está conmigo está en contra mía, algo así, Sí. pero preferí colocar esta versión. Vamos a verla más adelante. Dentro del estudio de hoy lo vamos a ver, entonces no hay ningún problema, la vamos a explicar un poquito más adelante en la cita de hoy. Meditemos, ¿no? Meditemos en esta cita de la semana de hoy. Y bueno, algo siempre nos dice el Señor con cada una de ellas, ¿no? El que no está a mi favor, es decir, el que no está con Dios, está en contra de Él. O sea, no hay, eh, aquí no hay más o menos sí, más o menos no. O estamos con Dios o estamos en el mundo. Aquí no hay binario. De hecho, hay una cita que hemos hablado en algunas ocasiones que está en Apocalipsis, que no podemos ser tibios. En un mensaje a las iglesias en Apocalipsis dice, eh, es mejor que sea frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, más o menos dice eso. O sea, entonces aquí digamos que o estamos con Dios o no estamos con Dios, pero no es que esté o no esté, sí, hoy sí, mañana no. Eso es como la mujer que está embarazada o no está embarazada. Entonces, vamos, vamos adelante. Para hoy, en la introducción, quiero que leamos. ¿Quién me ayuda con el texto? ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Me gustaría que hoy que me acompañaran en la lectura, no importa la versión que tengan. Capítulo ¿Cuál? 12, Sí, Mateo capítulo 12, sí. del versículo 15, vamos a leerlo hasta el 32, del versículo 15 hasta el 32. Bueno, listo. Bueno, hágale. ¿Quién está ahí? Está bien, Jorge. Ah, listo, ahorita, hágale.
Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni a nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pálpito que huyere no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Bueno, ahí vamos en el 21. ¿Sigo? Dejemos ahí, paremos ahí, está bien, paremos ahí. Vamos a explicar hasta ahí. Bueno, Entonces, sabiendo Jesús lo que le costaría tanto enfrentamiento con los fariseos, o sea, recordemos que hemos terminado que él hizo dos milagros, ¿no? Bueno, hizo un milagro que sanó a un enfermo el sábado, pero antes de sanarlo, los discípulos habían arrancado espigas un sábado, ¿se acuerdan? Eso fue la clase pasada y entonces pues, los fariseos lo cuestionaron mucho y empezaron a ya hablar entre ellos para matarlo. Entonces Jesús se aparta de ese sitio, se va de allí, no huyendo realmente de ellos. Obviamente Jesús, siendo Dios mismo, él sabía lo que le iba a pasar a futuro, sino más bien para esperar el tiempo previsto por el Padre Celestial. Jesús tenía claro que tenía un momento en el cual él iba a la cruz, él lo sabía, ¿cierto? Él lo sabía. Entonces, él se va de allí no pensando en eso, sino porque no era el tiempo para permanecer ahí. Todavía le faltaba mucho de su ministerio. Entonces, el Señor continuó haciendo su obra de predicar las buenas nuevas, nuestro Señor Jesucristo, del reino y manifestar su poder a través de las sanidades para el pueblo. Y en el pasaje de hoy, ya Jorgito leyó una parte, Mateo declara el cumplimiento de una profecía que fue la que leyó ahorita Jorge, ahorita vamos a repasar eso, y describe un nuevo enfrentamiento con con los fariseos, complementándola con varias enseñanzas. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, eh, se cumple lo que está escrito, valga la redundancia en la escritura. Eso es lo que acaba de leer Jorge entre el versículo 15 y el versículo 21. Entonces, ¿qué encontramos allí? De este pasaje llama la atención que el Señor encargará rigurosamente que no le descubriesen algo que llama la atención o algo muy complejo dada la notoriedad de los milagros. Es decir, pareciera cuando él les dice a sus discípulos, les ordena que no hablaran de él en público, que fue lo que leyó ahorita Jorge en el versículo 16. A mí me llamó la atención eso. Bueno, pero ¿cómo así? Primero, pues es como tratar también de ocultar el sol con las manos, ¿no? O sea, con semejantes milagros que venía de hacer. ¿Cómo así que no hablen de mí ni digan lo que yo estoy haciendo? Les dice Jesús, ¿cierto? Entonces, Mateo hace un énfasis en que esto lo hacía el Señor para que se cumpliera la profecía que fue la que está en la cita. La profecía es la de Isaías 42:1-4. La coloco en azul porque ya es la que está, la que les dijo Jesús, es del versículo 18 al 21, ¿sí? Del versículo 18 al 21, que describe el carácter de humildad del escogido del Dios Altísimo, o sea, de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a explicar eso que les dijo Jesús. Mira que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les habla a los judíos con la palabra, o sea, con el Antiguo Testamento, ¿sí? Y trae a colación la cita de Isaías, Isaías 42:1-4. Recuerden, para los que están nuevos, o van a haber personas que ven el estudio por YouTube posteriormente, recuerden que el Evangelio de Mateo fue dirigido específicamente a los judíos.
para hacer énfasis en que en que Cristo, en que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Rey, ¿sí? Ese es el énfasis. Entonces, por eso Jesús, en el Evangelio que más se cita el Antiguo Testamento es en Mateo, prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque era importante al pueblo judío recalcarle que este es el Cristo, el Cristo, Mesías, Cristo es sinónimo en el griego, ¿sí? Entonces describe en esa profecía que ya la voy a explicar, describe la naturaleza humilde de Jesús. Entonces el versículo 18, lo voy a leer en la versión acá, dice, aquí está mi siervo, ¿sí? Mi siervo a quien yo he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Entonces, este versículo muestra el amor del Padre por quien fue escogido, por su Hijo, por quien ha escogido, y lo llama siervo, ¿sí? Por allá hay una cita en Lucas 17, ahora se las doy más adelante, donde explica el deber de un siervo. Y cuando uno entiende el concepto de siervo, uno dice, wow, Jesús era un siervo de Dios, ¿sí? Y qué bueno nosotros ser siervos del Señor, ¿sí? Más adelante vamos a leer lo que es el deber de un siervo. Entonces, y su llenura lo escoge, lo llama siervo y su llenura del Espíritu Santo y su misión a cumplirse en todo el mundo. O sea, le dice cuál va a ser la misión de él, porque le dice, pondré sobre él mi espíritu. El Espíritu de Dios está sobre Jesús y proclamará justicia a las naciones. En otras versiones dice, y proclamará justicia a los gentiles. Entonces recordemos que para los judíos, todo el que no era judío era gentil. Todo que el que no era judío era gentil. Por eso nosotros los llamamos gentiles. El que no es judío es gentil en el concepto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, dice en esas versiones, dice, en otras dice, y proclamar justicia a todos los gentiles, pero equivale a decir a todas las naciones, o sea, porque para ese tiempo conocido por los gentiles eran los no judíos, pero ya uno puede hablar del mundo total, ¿cierto? Entonces, para hacer justicia o proclamará justicia a todo el mundo, para eso escogió, esa fue parte de la misión. Pero mire que aquí vemos algo muy importante, que es que el amor del Padre, o sea, cómo el Padre nos ama a nosotros. Porque por el amor que nos da, que nos dio y nos da y nos dará siempre, envió a su Hijo. O sea, es un regalo, un amor, el regalo que lo dio al mundo y muere por nosotros. Entonces, acá en ese versículo 8 uno ve el amor del Padre hacia nosotros. ¿Por qué hacia nosotros hoy en este momento? ¿Sí? Porque le dice, aquí está mi siervo a quien he escogido, es mi amado, en quien me gozo, me deleito. Pondré en él mi espíritu, o sea, el espíritu de Dios está en Jesús para que programe justicia a todas las naciones. Y ese espíritu de Dios es el mismo que nosotros tenemos cuando aceptamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador. O sea, el mismo espíritu que Dios le dio a su Hijo es el mismo espíritu que está en nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y reconocemos que Él, a partir de nuestra entrega a Él, Él empieza a ser el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? Ahora creo que voy a hablar algo sobre eso también. Entonces, eso es en el versículo 18 de la profecía, ¿no? Que es la misma cita de Isaías 41, 4, repito, que está en la cita, pero no vamos a ir allá porque es exactamente la misma. En el versículo 19, Jesús no viene a ser un libertador, un militar, no contenderá, no vino como un rey terrenal para vencer a sus enemigos, no buscó establecer su reino a la fuerza. Cristo vino silenciosamente sin espectáculo alguno, como un rey, como reyes o gobernantes del mundo que uno ve a veces por ahí. Su reino no era visible, se encuentra entre los hombres para establecerlo dentro de nuestros corazones. Entonces, cuando dice acá, no protestará ni gritará, estoy leyendo la cita, el versículo 19,
y nadie oirá su voz en las calles. Es eso. Él no vino con alharacas, ni bulla, ni nada. Él vino, fue humilde de corazón, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasaba? El pueblo judío esperaba era un rey militar, ¿sí? Un gobernante militar, ¿sí? Por eso cuando se preguntaban, ¿cómo así que este es el hijo, cómo así que este es hijo de David? Pues hijo del linaje de David. Pues porque lo comparaban con el rey David, ¿cierto? Que fue el rey guerrero David y que alcanzó territorios y todo y conquistó todo ese territorio de Israel. Entonces él lo tenía en mente, entonces esperaban que Jesús era eso. Y probablemente, de acuerdo a lo que estuve estudiando, probablemente una de las cosas por las que Jesús no les decía a ellos en el versículo 16 que les ordena que no hablaran de él en público, probablemente una de las cosas que Jesús quería era que no lo vieran como rey militar y eso. ¿Por qué? Porque me llamó la atención en esa parte que lo leí en el estudio, porque era como dañarle el plan de Dios. Obviamente es como un comentario al margen de todo, porque pues Dios va a cumplir su plan, ¿sí? Y ya sabemos pues, que no se lo dañaron. O sea, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y la muerte de él tenía que ser muerte de cruz porque era la única manera de vencer al enemigo. ¿En qué? En muerte de cruz y resurrección posteriormente, para darnos a nosotros la vida eterna. Era la única manera. Entonces, tal vez entendiéndolo desde ese concepto, cuando Jesús dice en el versículo 16, y les ordeno que no hablen de mí en público, tal vez era para eso, porque ellos lo esperaban militar, ah, hizo todos estos milagros, ya ha derrotado, ya ha echado demonios, ya ha resucitado, vaya y tal, pero entonces lo querían meter como un militar, como un rey humano, ¿sí? Como el rey esperado para que los liberara del yugo romano. Eso era lo que quería el pueblo, pero eso no venía a eso. Y tal vez para esperar el tiempo preciso, estamos hablando que aquí estamos más o menos a un año antes de la crucifixión, más o menos, dicen los estudiosos, probablemente un poquito menos de tiempo, era que Jesús, no hablen de lo que estoy haciendo, esperen que todavía no he llegado. Entonces, el reino él no era visible. ¿Por qué? Leamos Lucas 17, 20, 21. Me pareció interesantísimo leer esta parte de Lucas 17, 20, 21 que dice lo siguiente. Dice en la versión de Ojalá hoy dice, el título que tengo acá es ¿Cómo llegará el reino de Dios? El título que tengo acá dice, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y él les contestó. Pero mira que ahí la pregunta que hacen los fariseos es el reino de Dios, pero para el reino del mundo, ¿no? No el reino de Dios que es el de la resurrección, sino el reino de Dios humano. Dice, entonces Jesús les contesta, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo puede ver. Ojo con eso. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, cuando Jesús viene y vino y se reveló a la humanidad, si lo traemos a hoy, es cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tal vez nos han compartido antes, nos habían compartido muchas veces y nosotros, ese loco, mira, este volvió loco, como me han dicho a mí varios de mis amigos, compañeros, y yo, ¿por qué me metí? ¿Cierto? ¿Y por qué creen esto y aquello? ¿Sí? Y a nosotros muchos nos habían hablado mucho antes de Dios y todas las cosas, pero cuando uno empieza a entender la gracia de Dios, que envía a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, que resucita y que vendrá después para vivir juntamente con nosotros en la eternidad, uno dice, wow, ya esto es otra cosa, ¿sí? Ya es esto otra cosa. Entonces, por eso es que su reino no era visible, sino apenas se les revela y se les viene a revelar realmente a sus discípulos en Hechos 2 en el día Pentecostés, que es cuando el Espíritu de Dios queda y él dice,
Yo me voy y aquí queda el Espíritu de Dios. Y ahí se abrió el entendimiento para todos nosotros. Por eso cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, si creemos en Él, entra en nosotros el Espíritu de Dios a reinar nuestra vida. ¿Sí? Entonces ya, por eso Jesús les dice ahí en Lucas, no, el reino de Dios ya está entre ustedes, les dice. Pero ¿qué pasa? Los fariseos, muchos discípulos que estaban con él, le creyeron, no solamente los 12 que ya había escogido, sino muchos otros. Recuerden que dije la vez pasada, hablé de la cita que se menciona que eran 70, ¿sí? Muchos de ellos, eh, este, eh, digamos, le siguen, pero muchos no le siguen. Es más, muchos le siguieron por un tiempo y después lo entregaron. Eso lo sabemos. Y eso pasa con nosotros. Nosotros muchas veces lo aceptamos, lo recibimos, pero a veces, o muchos eh, abandonan el camino. Porque es que seguir a Jesús no es sencillo. Tenemos que dejar muchas cosas del viejo hombre nuestro. ¿Sí? Entonces, y repasemos. El amor del Padre lo vemos cuando envía a su Hijo nuestro Jesucristo. Viene un rey, pero no un rey militar, sino un reino, es un rey que establece un reino en nuestros corazones. ¿Sí? Sigamos, versículo 20. Cuando habla en el versículo 20 dice, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, haga hasta que haga triunfar la justicia. Dice, las cañas cascadas, juncos débiles, representan a toda la gente oprimida, débil y sufriente. No los quebrará, es decir, no los desechará, ni permitirá que su esperanza se apague. El pábilo, eso equivale a decir el pábilo que humea. Entonces, aquí qué vemos, aquí vemos la gracia de Dios, es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesús o lo buscamos a Él, por muy, por muy malo que hubiésemos sido nosotros, Él no nos va a desechar. Él no va a permitir que esa esperanza que tenemos en Él se nos vaya a apagar. Ustedes se imaginan que uno fuera a buscar a Jesús, ¿sí? En oración, cualquier día en la iglesia, alguien le compartió y uno fuera donde él, donde Jesús, y uno le dijera, y uno de pronto, el que le esté compartiendo o el que le esté explicando, le dijera, no, usted no es digno porque usted fue un criminal, o usted es un homosexual, usted no es digno de recibir a Jesús. ¿Te imaginas cómo sería, cómo quedaría el corazón de esa persona? Porque Jesús hizo lo contrario. Recuerden a la mujer, a la mujer adúltera, ¿sí? Y cuando la querían apedrear, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Él a nadie desechó, a ninguno. Por el contrario, los buscaba también. ¿Sí? Porque él buscó, ¿a quién él buscó? Dice, a lo perdido del mundo. Él dice, yo vine al enfermo, ¿no? Yo no vine a aquel que está sano, pero no es sano físico, es sano eh, espiritual, ¿sí? Él vino a los que estamos muertos en espíritu, que es el que nos manda, Él es el que nos entrega a nosotros. ¿Y qué estamos viendo ahí? La gracia de nuestro Padre. Es que ninguno de nosotros la merecíamos, ni la merece, porque seguimos en ese espacio pecaminoso que tenemos, ¿sí? Y Él nos perdona, y Él nos perdona y cae. Por eso la importancia de estudiar el Antiguo Testamento cuando lo estudiamos y entendíamos la rebeldía del pueblo judío, ¿sí? Que es liberado de Egipto, vuelve y reniegan de Dios, ¿sí? Que por qué nos sacó de allá, que más vale habernos dejado allá, así fuéramos esclavos 400 años. Así somos nosotros. Entonces, siempre vemos la gracia y la misericordia de Dios cuando, no, cuando Él, nosotros le abrimos el corazón a Él, ¿sí? Abrimos para que Él entre en nuestro corazón. Que es lo que dijimos anteriormente, Él viene a morar su reino en nuestros corazones.
Y en el versículo 21 que dice, y las naciones pondrán su esperanza en él, ¿sí? Y las naciones pondrán la esperanza en él. Perdóname un segundito y te contesto a alguien que creo que quiere entrar. Ya. que le va a En el 21 dice, llevará a su fin victorioso el juicio de Dios y justificará a los gentiles. Es decir, ¿qué pasaba? Para los judíos creía que la salvación no solamente era para los judíos. Eso lo explica claramente Pablo en sus cartas, que lo veremos cuando estudiemos las cartas. Y Pablo lo dice claramente que la salvación ya no es para los judíos, es para todos nosotros, para todo el mundo, para judíos o no judíos. Ya no hay distinción, dice Pablo, ¿sí? Ya no hay diferencia, dice tanto en Romanos como en Gálatas, ¿sí? ¿Pero cuál? ¿Pero cuál salvación? La de la vida eterna. Entonces aquí es donde dice que nosotros, en la introducción que hacía, en la cita de la semana, nosotros o somos de Dios o no estamos con Dios, ¿sí? Y si no estamos con Dios, que estamos con el mundo. Y el mundo, Jesús lo dijo por allá, mi reino no es de este mundo, porque el reino de Dios es espiritual. El reino de este mundo es el reino mundano del enemigo que quiere gobernar toda la maldad. Todo lo enemigo es mentira, es mentiroso, la maldad, todo lo que vemos, ¿sí? Nada más lo que veíamos entre ayer y hoy por ahí en las noticias que se ha visto lo que está pasando en México, terrible, ¿sí? O sea, todo lo contrario, donde no hay paz, hay guerras, bueno, todo lo que sabemos, no vamos a dedicarle tiempo a eso. Ese es el mundo que no gobierna Dios, ese lo gobierna es el enemigo, ¿sí? Entonces, por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Entonces, que le entregamos la vida a Él, ese es el reino que vamos a vivir y vamos a estar con Él por toda la eternidad, por toda la eternidad. Seguimos. Segunda parte. ¿Quién me acompaña en la lectura del 22 al 30 entonces? Aquí tiene el título Acusación contra Jesús. ¿Quién me ¿Ya acompaña? quiere, don Manuel? Sí, sí, dale, Amparito. Bueno, del 22, ¿no? Sí, En- señora, hasta el en- 30. entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, Sí, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta- así es. Ok, hasta ahí es, sí, hasta el 30. Está muy bien. Gracias, Amparito. Entonces, Bueno, con gusto. gracias. Entonces, según nos explica Mateo, ahorita vamos a mirar la explicación acá. Jesús sana a ese endemoniado, ¿cierto? Y que había estado ciego y mudo además. Entonces la gente, pues obviamente
asombrada decía, uy, ¿será aquel el hijo de David? Que yo les había ya explicado, la asociaban con el hijo de David, que esperaban el hijo de David. ¿Será este? Es decir, el Mesías, ¿sí? Porque hay profecías, y en Isaías las encontramos, que el Mesías proviene de David, de la tribu, de la misma tribu que proviene David. Pero los fariseos negaron que Cristo o Jesús fuese realmente el hijo de David, ellos no lo aceptaron. Y, y realmente lo que dijeron era que su poder no venía de Dios, como no aceptaron que él le podía hacer. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué anteriormente, porque él fue a los humildes, a los enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, y esperaban uno militar. Entonces dijeron que dijeron no, su poder viene de Satanás. Y entonces la acusaban de estar endemoniado. Y por eso que está poseído por el rey de por el príncipe de todos los Satanás, que es Belcebú. Y entonces ellos decían que echaba fuera demonios, pero por el poder que le daba Satanás, imagínate. Entonces, eh, los escribas, tenemos que entender ahí que los escribas y los fariseos no podían negar ellos no negaban el poder de Jesús porque era evidente que él hacía los milagros. O sea, ven que sanó a un ciego, a un mudo, y fuera uno que tenía demonios. Pues ellos no podían negar que eso había ocurrido, ¿sí? Es como estos días un amigo que es todo loco científico dice, no, todo eso es una farsa, todo lo de Jesús es una farsa. Bueno, y toda una plática que tuvimos larga sobre eso, y a todo le sacaba su parte científica, Ujú. que porque no existió y todo. Entonces, precisamente eso es lo bonito de nosotros, le decía yo a él. Lo bonito de nosotros es que nuestra fe, como lo dijo Jesús a Tomás, ¿sí? Nuestra fe es mayor inclusive que la de ellos porque creemos sin haber visto a Jesús. Creemos en Jesús y no lo vimos, pero nuestra fe nos dice, sí existió y reconocemos que Él murió por mí, por mis pecados, que resucitó y que vendrá por mí. Esa es nuestra fe y nadie nos la va a quitar, ¿cierto? Y eso les dolía a los judíos, a los fariseos. Mire, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Yo soy el Cristo. No, pues claro, para ellos era una blasfemia total. Entonces, era evidente y entonces, pues obviamente lo intentaron desacreditar y dijeron, no, es que tiene el poder de Satanás. Pero las respuestas de Jesús son espectaculares, que es lo que ya leímos ahí en la cita. Entonces, al devolverle la vista y el habla a ese endemoniado ciego y mudo, la gente se asombraba y se preguntaba si realmente era el Mesías esperado por los judíos, o sea, el hijo de David. Y consideraban esta posibilidad ante la magnitud tremenda de los milagros, pero dudaban ante lo que decían los fariseos, que no desconocían el milagro, como lo explicaba antes, sino se lo atribuían a una fuente demoníaca. Mire, nosotros vemos milagros en nuestras vidas. Y siendo cristiano y a uno le duele a veces eso, digo, y yo tan de buenas que estuve. ¿Cuál de buenas? ¿Sí? Si la palabra dice que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Nosotros vemos milagros en nuestras vidas todos los días. Pero como ya es natural que podamos respirar, ya es natural. No es un milagro que podamos respirar. La pandemia fue un claro, del COVID fue un claro demostración del poder de Dios en la tierra, de cómo gente con todo el dinero, con todas las posibilidades, por no respirar, murieron. Y no podían comprar el aire, no podían comprar su oxígeno, con todo el poder que tenían económico. Y muchos murieron en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que realmente es un milagro, lo que vemos todos los días, entonces uno sí empieza a reconocer que Dios sí existe, que Jesús sí existe y que por eso nosotros cuando lo recibimos, pasamos a ser hijos de Él. Somos criaturas, pero somos hijos de Él. No venimos por ahí en una evolución de no sé qué y no sé qué, ¿cierto? Entonces, sabiendo los fariseos lo que pensaban, decían y enseñaban, entonces, perdón, sabiendo lo que los fariseos pensaban, decían y enseñaban, entonces el Señor plantea un escenario lógico para cualquier persona, y es la división del reino, o sea, un reino dividido. Entonces les dice,
una ciudad, una casa o una familia, digámoslo así, no puede permanecer, no puede ser firme. Versículo 25 y 26, ¿cierto? Aún el mismo Satanás sabe eso. O sea, no puede estar dividido. Entonces, acto seguido les hace a los fariseos una pregunta que parte de lo que ellos dicen, que es el versículo 27. Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, pero si es así, le hace aquí la pregunta. ¿Quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? ¡Wow! ¿Sí? Entonces les dice esa pregunta. Si yo soy Belcebú, que significa Baal, que es Belcebú, derivado del dios de los cananeos, que era Baal, y recordemos el Antiguo Testamento, amo y señor de las moradas infernales de Satanás, ese era Baal. Entonces, si yo por Bersabá he hecho los demonios, vuestros hijos, o sea, sus discípulos, o sea, los discípulos fariseos, ¿por quién los echan? Pues claro, quedaron perdidos con esa pregunta. ¿Sí? Entonces, por eso ellos mismos se dan cuenta, uy, carajo, pero entonces estamos equivocados. ¿Sí? A mí me encantan muchas de las respuestas de Jesús porque las respuestas de Jesús se basan en preguntas. Y qué bueno nosotros cuando estemos compartiendo la palabra y nos salen preguntas, a veces uno puede responder con preguntas. Ah, yo no creo en Dios. Ah, bueno. ¿Y qué pasa si se te acaba el oxígeno? Usted no ve el oxígeno, pero lo respira. Sí, preguntitas. ¿Y usted qué piensa? Y ahí empieza uno a poderles compartir. Entonces, eh, al devolverle la vista y el hablarle endemoniado, ciego y mudo, pues la gente se asombraba y se preguntaba si el Señor, perdón que me... Entonces, ahora, la expulsión de los demonios no era desconocida por los judíos y había quienes hacían exorcismos ya, que eran aceptados por los fariseos como venidos de parte de Dios. Ya vamos a leer las citas. Pero quienes exorcizaban no hacían milagros y menos tan poderosos como los hacía Jesús. El orgullo de los fariseos los llevó es a decir que lo potentoso de la obra del Señor venía de Beelzebú. Y entonces no se dan cuenta de tremenda herejía y por eso cuando Jesús les pregunta, pues, ¿no? Caen en cuenta de la herejía. Vamos a leer lo que dice Hechos 19, sí, Hechos 19 del 13 al 17, en la versión C. Es una versión muy bonita. Nueva traducción Nueva viviente. traducción viviente también es muy clara también. ¿Qué dice? Hechos que Bueno, 19, del 13 al 13 al 17. 17. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. O sea, demonios. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. ¿Sí? Perdón, antecedentes, Pablo está en Éfeso y está compartiendo en Éfeso. Entonces, por eso en Hechos, pues está aquí ya la vida de Pablo. Sí. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Entonces, mira, para los judíos no era extraño eh, eh, que expulsaran demonios. Pero la expulsión de los demonios era no los milagros que hacía Jesús, ¿sí? Porque había gente que expulsaba exorcistas y hoy en día existen también que espantan demonios y todo y expulsan demonios, pero no hacen los milagros que hace Jesús, ¿cierto? Nosotros hacemos los milagros porque tenemos el poder para hacer los milagros porque Dios nos dio el poder y la potestad para hacer milagros. Oramos por sanidad y la gente sana, pero no es por nosotros, es el que obra a través de nosotros. ¿Sí? Gracias. Uso del nombre de Jesús en Marcos entonces. Y leamos ahora Marcos 9, 38, 39. 9:38. Juan le dijo a Jesús,
Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús les contestó, no lo detengan. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. ¿Sí? Ahí es claro, nosotros podemos hacer milagros, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero es Él el que lo hace, no somos nosotros, ¿sí? Entonces es lo que, entonces por eso Jesús les dice eso. ¿Cómo así? Ustedes dicen que soy Satanás, entonces Satanás está haciendo el milagro y ustedes, ¿quién los hace? Entonces pues ellos quedaron, la embarramos, ¿cierto? Entre comillas, y se dieron cuenta que estaban cometiendo una herejía. Entonces, por eso los discípulos de los fariseos, porque ellos tenían sus discípulos, habrían de juzgarlo a ellos, pues su poder no podía compararse con el de Dios, claro. ¿Cómo? Porque el poder era totalmente limitado. Los milagros los hace Dios, no los hace las personas. Entonces el Señor declara enseguida que su poder viene de Dios y que el reino de Dios ha llegado en él. Eso que es lo que dice en el versículo 28. Por eso, porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios que está en él, recordemos que Dios dijo, le pongo mi espíritu en ti como nos lo ha puesto a nosotros. Eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes, pero obviamente ellos no lo recibieron porque ellos no lo quisieron recibir, ¿sí? Entonces es una palabra, yo estaba hoy haciendo memoria, creo que es el primer encuentro duro que tiene Jesús con los fariseos donde les da durísimo, ¿sí? Les da muy duro porque es muy duro a ellos, yo me imagino pues, la religiosidad tan fuerte y cómo lo recibieron, ¿cierto? Porque él les da, ahí les da con todo, a los fariseos. Y finalmente el Señor continúa su exposición utilizando la expresión de hombre fuerte que debe ser atado desde el demonio expulsado para poder rescatar a quienes él, o sea, el enemigo Satanás, tiene en prisión espiritual, ¿sí? Y luego manifiesta que su propósito es el de destruir las obras de ese que quiere destruirnos a nosotros, que es lo que lo dice en el versículo 29. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrá robárselas. Entonces, cerrando con otra dura palabra contra los fariseos, que le dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues desparrama. Es decir, ahí no hay términos medios, que era en la cita que es de la semana, que explicaba, o nosotros ante un problema, ante una dificultad, no le creemos a Dios, no confiamos en Él y nos vamos a buscar el tarot, a la bruja, al mago, ir a hacer un poco de cosas y no tener la confianza en el Señor. Muchas veces las respuestas del Señor no son inmediatas, muchas veces las sanidades no vienen una vez. Él siempre tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Muchas veces no nos va a sanar, no nos va a dar el milagro, pero lo que tenemos que tener claro que Él obra de acuerdo a la voluntad de Él y no a la nuestra. Pero la palabra dice que la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. ¿Sí? O sea, que lo que de Él venga es bueno. Que nos va a durar tiempo probablemente, sí, pero esperemos, tengamos confianza en Él. ¿Sí? Eso es. Por eso una casa dividida no permanecerá. O sea, mientras estemos divididos, mientras yo en una sí estoy con Dios y en otra no estoy con Dios, pues no vamos a obtener nunca la plena confianza en Él y la certeza de que Él es el que gobierna nuestras vidas. Última parte, el pecado imperdonable. Entonces, ¿quién me acompaña en la lectura de 30 a 31, por favor? 31, 31, 32, perdón. 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que le hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ok, listo. Entonces, eh,
La blasfemia contra el Espíritu Santo, vamos a ver qué es el pecado imperdonable que llama, que vamos a estudiar acá. Dice, como conclusión de lo dicho a los fariseos, entonces el Señor termina con una arenga de castigo afirmando dos principios fundamentales. Ojo con eso. El primero, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, puede ser el peor pecado que nosotros cometamos. Estamos en la era de la gracia, o sea, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que lo he explicado ya durante toda esta clase. Y antes de conocerle, todos habíamos pecado, o sea, todos habíamos sido pecadores. Y seguimos aún haciéndolo en nuestra naturaleza carnal, ¿cierto? Porque somos humanos y todavía sigue Jesús trabajando en nosotros. Así sea eventualmente, pero cometemos nuestros pecados. Pero por su palabra, ¿sí? Por su palabra, ya vamos a leer la cita en primera de Juan 1, 8, 9. Sabemos que si nos arrepentimos y lo confesamos, seremos perdonados. Y muy seguramente también blasfemamos el nombre del Señor estando también en nuestra incredulidad e ignorancia. Es decir, como fue el caso del apóstol Pablo, está en 1 Timoteo 1:13. Es decir, nosotros podemos eh, blasfemar y todo, pero porque no creemos o porque en total ignorancia. Nosotros antes éramos ignorantes de la parte espiritual porque no creíamos, no sabíamos nada de Cristo, no sabíamos nada de Jesús, nunca le habíamos recibido y por supuesto que el Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Entonces, primera de Juan 1, 8, 9 dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. entonces, el único que no cometió pecado fue Jesús. Sí. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿somos mentirosos o estamos diciendo que Él es mentiroso? Es lo que en conclusión está diciendo ahí. Pero lo más bonito es que podemos confesar nuestros pecados. Y nuestros pecados se los confesamos directamente a nuestro Padre, en nuestras oraciones, en nuestra intimidad. Padre, te entrego hoy mi pecado, pequé en esto, perdóname. Y Él nos perdona. No podemos seguirnos nosotros latigando por mi pasado. Desde que nosotros le hayamos entregado la vida al Señor, lo hayamos hecho hace un mes, hace una hora, hace 10 años, 20 años, ya, todo nuestro pasado ya fue perdonado. Pablo lo explica claramente, el viejo hombre murió, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice Pablo. ¿Sí? Ya, y podemos haber sido lo peor, ¿sí? Pero Él ya nos perdonó. Porque, y es lo que llamamos gracia, la gracia, por gracia, no era, gracia es algo inmerecido, nosotros no nos merecíamos y Él no, por su gracia nos perdonó y envió a Cristo a morir por nosotros. Y primera de Timoteo 1:13 dice, ¿tiene? 1:13. Yo la tengo aquí ya. Listo, dale. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en, en incredulidad. Qué bueno. Gracias, Amparito. Mire, Pablo le dice ahí claramente, él por ignorante, porque él era en los primeras, en la carta de Gálatas y Romanos, él explica quién era él, todos los títulos, pergaminos que tenía, fariseo de fariseo, no sé qué, bueno, todo lo que tenía, ¿sí? Y persiguió a Cristo, ¿sí? Persiguió a todos los cristianos. Y Cristo se le revela, ¿qué tienes contra mí, Pablo? Dice, y lo tumba el caballo. Y él dice, fui perdonado, ¿sí? Pero yo lo hacía por ignorancia. No sabía. ¿Sí? Entonces, puede ser por no creer, por no querer creer o por ignorancia, pero ya somos perdonados. Entonces, el Señor nos perdona absolutamente todo. ¿Sí? Pero lo segundo, más la blasfemia, entonces todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y lo segundo es, más la blasfemia contra el Espíritu de Dios no le será perdonada. Ese es el único pecado imperdonable. Y este pecado es el que cometieron los fariseos, porque de manera consciente le atribuyen a Satanás la obra que el Espíritu de Dios estaba haciendo.
Es decir, está diciendo el Espíritu de Dios, usted es mentiroso. Ese es un pecado, ¿sí? Y viendo la evidencia, porque la podían ver, podían ver la evidencia del poder de Dios, ¿sí? A través de su Hijo, que le dio el Espíritu de él, ellos negaron al Señor, lo rechazaron y rechazaron su obra. Y le atribuyeron el poder fue el hecho de que era un agente de Satanás, lo cual era una ofensa directa al Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable, ¿sí? Cuando nosotros blasfemamos del Espíritu de Dios, ese pecado lo dice Jesús, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo en el Evangelio de Mateo y lo dice en Lucas también y en Marcos. Ese pecado no es perdonable. Todos los demás no lo pueden perdonar. Y nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de un pecado nuestro, ¿sí? No se lo permite, porque es pecar contra Él, contra su espíritu que fue recibido cuando lo aceptamos a Él. Bueno, concluyamos. El mundo espiritual es un mundo real, en el cual mantenemos siempre una lucha permanente que nos estarán atacando, el engañador nos estará atacando, si nos está diciendo, oh, tranquilo, esto es bueno, esto es malo. No, tranquilo, ay, ahorita que vienen los pagos de impuestos, eso no pague todos los impuestos, tranquilo, que eso todo el mundo tumba al gobierno porque el gobierno vea todo cómo se roban la plata. Ese no es problema nuestro. Jesús lo dijo claramente, dé al César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Es decir, cumpla con todo lo que son las normas legales de un Estado. ¿Qué harán ellos con la plata del error? Ese no es problema nuestro. Nosotros no fuimos llamados para juzgar. Gracias a Dios no somos nosotros los que lo vamos a juzgar, es Jesús. Es Dios que nos va a juzgar a nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos juzgar a nadie. Lo que no tenemos que cometer los pecados. Ah, no, como esto lo roban, entonces nosotros también robamos. ¿Sí? Y si yo tengo un jefe que me incita, que me obliga a robar, a hacer un delito en la empresa, mi deber es denunciarlo. Y si él es el gerente, el dueño, pues renuncio. Cada vez que yo no comparto lo suyo porque estoy cometiendo un pecado ante Dios. Y yo creo en Dios y soy hijo de Dios y yo no puedo irme en contra de él. ¿Sí? Y écheme. Y Dios te va a proteger. A mí me pasó. En un empleo que tuve, el jefe gerente general me llamó a que cometiera un delito, porque era un delito, era hacerle todo un seguimiento a un gerente para que lo echaran, irle a esculcar todos los correos que le llegaban a él y que yo le informara todos los correos y que le dijera que cuando llegara de tal lado se lo informara a él. Yo le dije, a mí me da mucha pena, pero el correo es personal, así sea la empresa, el correo es personal, de uso personal y privado, de acuerdo a la ley, y no, claro, me tuve que renunciar a los 3 meses, por supuesto, pero ya, nunca, y eso fue hace casi 20 años, que estamos pensionados, no, no, nadie nos mató ni nada de las cosas, ¿sí? O cuántas veces no nos quisieron sobornar. No, no hay que temerle o sea, temámosle al pecado, no le temamos a lo que Dios manda, ¿sí? Porque es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. En nuestra condición de hijos de Dios estamos firmes en Cristo Jesús y con acceso directo y permanente al trono de la gracia cuando lo necesitemos. Hebreos 4, lo tengo acá, Hebreos 4, 4 y 16. Hebreos 4, 4 y 16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Acordémonos siempre de Él, acudamos a Él en nuestra necesidad y cuando no estemos necesitados, siempre dándole la gracia, que Él siempre en su infinito amor nos dará todo. Entonces, dispongámonos siempre a seguirle confiadamente y a caminar con Él. Él nos ama. Él quiere siempre lo mejor para nosotros. No lo dudemos. La respuesta a Él, lo hemos dicho varias veces, sí, no o espere. Pero siempre será la mejor para nosotros de acuerdo a su voluntad. Y en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Es en el tiempo de Él. Y finalmente, solo cuando nos disponemos
totalmente a que Él sea el Señor de nuestras vidas, podemos realmente recibir las bendiciones. Pero nosotros hacemos muchas veces la oración de que el Señor pasa a ser el Señor de nuestras vidas, pero seguimos siendo nosotros gobernando nuestras vidas y que no sea Él el que nos gobierna a nosotros. Bueno, familia, preguntas, preguntas. No, abuelito. Vamos. Bueno, yo quisiera aportar algo más que una pregunta, o bueno, tal Dale, vez Giovanni, sí, dale. está ahí rodeado con medio de una pregunta. Hay una parte de esos versículos donde dice, dame un momentico, yo me ubico. Hay una parte donde Jesús dice en el versículo 25. Cuando Jesús se está refiriendo hacia los fariseos, dice, Jesús Sí, conocía sus pensamientos, ¿sí? sí, Y quiero hacer énfasis solo a ese pedacito, porque es que generalmente nos enfocamos, cuando estudiamos todo el contexto, pues nos enfocamos a la relación de Jesús con los fariseos y el resto de pecados el resto, perdón, de milagros que Jesús estaba haciendo ahí en ese momento que era el exorcismo, pero esa parte, esa afirmación que dice Jesús conocía sus pensamientos, pues también va más allá, ¿no? O sea, no sé si se refiere puntualmente a otro poder sobrenatural de Jesús en este momento o es porque está atando conjeturas de situaciones anteriores. No sé si de pronto dentro de su estudio don Manuel, de pronto que puedas aportarnos ahí con respecto a eso. ok. Es 12:25. Ya le leo. Todo reino dividido en conocimiento, ciudad, casa de vida con recibida. Dios mío, No, digamos que el, Manuelito, sí, sí, dale, Amandita. para mí eso era un poder que Dios tenía porque Dios sabía todas las cosas y sentía Claro, como cuando la mujer del flujo lo tocó, tocó su vestido, él sintió que había salido de él poder, poder sí. en sí. Entonces él sabía y él conocía. Lo único es que tenemos que tener en cuenta que Jesús, que Dios conoce nuestros pensamientos, más no el enemigo, Satanás, no conoce nuestros pensamientos. Allá iba. Muy bien, Amandita. Sí, allá iba. Giovanni, todo. Muy bien, gracias, Joey y Amandita. Eh, bueno, tenemos que remitirnos a que, no recuerdo ahorita el salmo, pero hay un salmo muy claro que dice, Dios creó absolutamente todo, el cielo, la tierra, todo lo que hay cuanto existe fue creado por Dios. Y por supuesto que nos creó a nosotros. Entonces, si nos creó a nosotros es porque Él conoce absolutamente todo de nosotros. Entonces, aquí puntualmente se refiere es al evento que está sucediendo de que Él sabía para dónde iban los fariseos. Es decir, desde el punto de vista qué se estaban tramando y cuál era su intención del corazón realmente. ¿Sí? Y la parte de la intención del corazón, pues era como hacer evidente a Jesús ante todos los demás judíos, pueblo, que lo estaban siguiendo, de que Jesús era un impostor. Eso es lo que querían mostrarle los fariseos a los demás, y por eso le dicen, no, es que usted hace esos milagros porque usted trabaja es con el diablo, ¿sí? Pero Jesús ya sabía, pues Él es Dios, Él sabe. Y por eso, cuando en el estudio lo que explicaba anteriormente, cuando decía, bueno, pero Él, ¿por qué no deja que Él siempre es más de un milagro y no solamente acá, sino en más de un milagro? Dice, vayan,
cumplan la ley en algunos casos, vayan al sacerdote y digan que fue sano, pero no digan quién lo hizo. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Y aquí, en este pasaje particular, en la explicación de los libros, es porque él dice, no me quiero revelar todavía públicamente porque todavía no es mi tiempo, todavía falta más, sí, falta más. Jesús tenía claro, Dios tenía claro cuándo debería ser que ya su hijo fuera a la cruz. Mire, en la palabra dice que no ha salido la palabra de nuestra boca, pero el Señor ya conoce inclusive lo que nosotros vamos a decir. Él conoce nuestras intenciones más profundas. Él conoce cómo somos nosotros. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos siquiera, ¿sí? Nosotros como hombres no sabemos inclusive a veces cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer, pero el Señor sí. Esa es la grandeza del Dios que tenemos. Por eso es el reino de Él es espiritual, Él es espíritu. Y al nosotros recibirlo, ese espíritu de Dios está dentro de nosotros, indaga y conoce nuestro ser a profundidad. Entonces, el Señor ya sabía de antemano las intenciones de ellos, su forma de actuar y lo que tenían en su corazón. Y Manuelito, sí, Manuelito, usted dijo algo muy claro que Jesús era Dios y los Sí. atributos de Dios es omnisciente, omnipresente. Ujú. Esos son, Él todo lo sabe Todo y eso. Él está en todo y en todos nosotros. Entonces, esos son los atributos de Dios. y otro punto acá en el estudio hoy, y chévere que tengamos estas preguntas y todo, porque es para edificarnos. Que cuando nosotros recibimos al Señor, y por eso la cita me pareció, pero fundamental la profecía cuando dice, pondré sobre él mi espíritu, y es una profecía de Isaías, ¿no? O sea, 700 años antes de Cristo más o menos, Dios le da ese mensaje a Isaías, que es una profecía mesiánica porque es para el Mesías, por eso se llama profecía mesiánica. Y le está diciendo allá, mi espíritu vendrá en ese Mesías que va a venir después, ¿sí? Pues no se lo está diciendo así claramente a Isaías, pero al entenderlo, dice, aquí está mi siervo, estoy leyendo 12:18, la profecía, dice, aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito, pondré sobre él mi espíritu y proclamaré justicia. Entonces, algo que nos debemos llevar hoy en este estudio es que el espíritu, ese espíritu que Dios, nuestro Padre, le dio a su Hijo, es el mismo de nosotros. Es que es algo que tenemos que interiorizarlo. Nosotros, por eso, nosotros no somos de este reino. Nosotros somos extraterrestres, por decirlo. Por eso cuando dice Jesús es extraterrestre, claro, él es extraterrestre porque no es de este reino. ¿Sí? Y ese poder que él nos dio a nosotros en el griego ese poder es dynamis, viene del término dynamis, que es donde viene dinamita. Entonces nosotros somos dinamita ante el mundo, ¿sí? Por eso nosotros no nos debe dar temor a hablar de Dios. Por eso no nos debe, que tengamos problemas, claro que tenemos problemas, que tenemos dificultades, claro que podemos tener enfermedades, claro que las tenemos, ¿cierto? Pero una cosa es tener todo eso sin tener a Dios en nuestras vidas y otra cosa es teniéndolo a Él. Y aquí tenemos testimonios donde hemos visto la mano de Dios orando sobre nosotros y los vemos día a día. Y ese es el poder, como repito, y cuando sea uno el griego, repito, porque eso es muy importante que lo entendamos, ese poder es equivalente es el mismo poder que tiene la dinamita, imagínate, como para que tengamos, pero aquí es espiritual, ¿sí? Joy, muy bueno tu apunte y poderle profundizar en eso. Y claro, él nos conoce en todo, ¿no? Y obviamente los fariseos pues, por su terquedad y todo, pues Manuel, no quisieron entender. Bueno, vamos a orar entonces. ah, Vamos a terminar orando y entregarle esta semana al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Gracias
tu misericordia, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, a morir por todos nosotros, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, Señor. Gracias porque podemos llamarte Padre y saber que podemos acudir a ti en todo momento para que nos des lo que necesitemos de acuerdo a su santa voluntad, Señor. Gracias, mi amado Señor. Padre, ponemos en tus manos hoy la gratitud por la cirugía de nuestra amiga Dilma Franco, Señor. Gracias. Ha ocurrido Milagro. el milagro, Señor, de sanidad, porque lo que estaba previsto en esta segunda cirugía de su cadera y de su fémur no fue necesario en su totalidad. Y ya hoy maravillosamente y milagrosamente, ya estando los primeros pasos. Gracias, mi amado Padre. Gracias porque ha facilitado todos los procesos. Gracias porque los recursos han existido también, Señor. Que la gloria y la honra, Padre, sea para ti siempre. Padre, gracias también por la provisión que ha llegado de tu mano, que no nos ha hecho falta, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la salud de Harold Castillón, su proceso, Padre, las necesidades que hay en todos nosotros, nuestras hijas, sus trabajos, sus metas, sus deseos, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. La salud también de Socorro Hernández, la hermana de Sonita, su cuidado, Padre. Mario López, también su recuperación. Gracias, Señor, te pedimos porque la salud de todos ellos, Señor, por el proceso de Jorgito, su tratamiento. Gracias porque ha solventado absolutamente todo, Señor. Te lo entregamos a ti también, Señor. Padre, ponemos en tus manos esta semana nuestros trabajos, nuestros dolores, nuestra salud, nuestras necesidades, los medicamentos que aún no llegan. Estamos confiados en que tú nos ayudarás en todo esto, Señor. Ayúdanos, Padre, con cada necesidad, en cada hogar, nuestros hijos, sus estudios, la parte laboral, la parte económica. Guíanos en esto y que sustento, Padre, nunca falte en nuestros hogares, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. A ti sea la gloria, el honor y el poder. Cristo Jesús, te hemos orado. Acción de gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga.